las enzimas que realizan estos procesos. Entonces aquí tenemos la formación del nucleosoma que ya les comentaba, donde tienes un octámero de proteínas histonas, donde vas a tener, por ejemplo, la histona 2A, la histona 2B, la histona 3 y la histona 4. Vas a tener 2 unidades de cada una de estas que te forma el octámero, donde el DNA se va a enroscar. Y esto nos ilustra que las colitas de estas proteínas, o sea, el extremo amino terminal es el que sale, y en este es donde vamos a tener las modificaciones que van a generar la regulación epigenética a nivel de las histonas. Aquí tenemos qué modificaciones están teniendo estas histonas. Son modificaciones post-traduccionales de las histonas. ¿Por qué post-traduccionales? Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que habían 2 procesos muy específicos. Uno era cuando el DNA, sacábamos una copia de este DNA, pero en RNA, y ese proceso se llamaba transcripción. El otro proceso, que se llama traducción, es cuando sacamos una copia del RNA, pero ahora lo traducimos, pues esa copia está traducida hacia una proteína. Entonces las histonas que son proteínas. Quiere decir que una vez que formaron esas proteínas y que esas proteínas están formando el nucleosoma, que es esta estructura donde el DNA se está enrollando, el octámero de histonas, entonces una vez que ya está formada la proteína, tiene modificaciones después de que se formó. Por eso son modificaciones post-traduccionales de las histonas y son covalentes. Entonces, estas modificaciones pueden ser acetilación, metilación, fosforilación, ubiquitinación o sumoilación. Es decir, van a tener también regiones en donde se pueden llevar a cabo. No en cualquier residuo de estas histonas pueden ocurrir todas. Entonces, dependiendo del residuo, va a ser las del residuo de aminoácido que tenga esa colita de histona, va a ser la modificación que puede o no tener esta histona. Tenemos a este grupo de enzimas que son las modificadoras de histonas y que son con funciones antónimas, es decir, por ejemplo, tenemos las transferasas de histonas, las acetiltransferasas de histonas, es decir, van a transferir grupos acetilo hacia estas histonas. Y tenemos las desacetilasas de histonas, o sea, las que van a quitar esos grupos acetilos. Tenemos las cinasas y tenemos las fosfatasas, es decir, las que van a poner el grupo fosfato y las que van a quitar este grupo fosfato. Entonces, esto si se fijan, es opuesto, tienen acciones opuestas. Tenemos las metiltransferasas y tenemos las desaminasas, tenemos las metiltransferasas de lisinas y tenemos las aminooxidasas hidroxilasas que van a hacer la acción opuesta. ¿Esto para qué? Para permitir una regulación, es decir, van a haber enzimas que van a estar ayudando en cierto momento a poner ciertas marcas epigenéticas, pero en algunos otros momentos va a ser necesario que estas marcas sean retiradas. Entonces por eso tenemos que tener ambos grupos de enzimas. Si se fijan aquí, tenemos igual el octámero de histonas, tenemos el DNA, que sería este cordoncito, está representado por este cordoncito gris, que le está dando vuelta a esta histona. En este caso, este octámero de histonas, si ustedes se fijan, tiene las colitas de las histonas, tienen una carga positiva. Y el DNA tiene carga negativa por los grupos fosfatos. Entonces, cargas contrarias se atraen.
y por eso parece que las histonas están abrazando al DNA. Esto, pues cuando llega la enzima que quiere hacer esa copia del DNA, pues estas colitas de histona aquí le estorban para poder hacer la copia. Nosotros, ¿qué necesitamos? Que esté menos abrazado, menos compactado ese DNA. Entonces, cuando nosotros, bueno, aquí vemos que al agregar grupos acetilo se disminuye estas cargas positivas y entonces se libera estas colitas de abrazar al DNA, y al quedar libre la enzima que es la encargada de hacer la copia de este DNA puede llegar, acceder y copiarlo. Entonces, cuando nosotros vemos que se trata de acetilación, ya sabemos que está favoreciendo la expresión de los genes, que favorece la transcripción, es decir, la copia del DNA hacia RNA. Entonces, vemos aquí el caso contrario, en donde se agregan grupos metilos, no se agregan grupos acetilos y sigue habiendo estas cargas positivas que limitan la expresión de estos genes, pues a limitar su transcripción. Si se fijan, tenemos proteínas que tienen un bromodominio, que van a ser favorecidas, o sea, cuando ven los grupos acetilos, estas llegan y se pegan, y estas facilitan aún más la transcripción porque mantienen aún más alejadas las colitas de las histonas y no permiten que se estén abrazando al DNA. En esta imagen, en cambio, tenemos el bromodominio, y va a llegar cuando se está metilando estas histonas y cuando no están los grupos acetilo. Entonces aquí, al contrario, se está reprimiendo la transcripción de ese gen, por lo tanto se está evitando la expresión del mismo. Bueno, vemos que aquí el bromodominio, pues, pertenece a una proteína que tiene el dominio que va a reconocer la acetilación. Entonces, la acetilación, ¿en dónde se puede llevar? Se va a llevar a cabo en residuos de glicina. ¿Y quiénes la llevan a cabo? Pues las acetiltransferasas de histona. Y quienes quitan estos grupos acetilo, pues van a ser las desacetilasas de histona. Aquí vemos una imagen que nos permite interpretar de forma más rápida esto. Es decir, si yo tengo a las acetiltransferasas de histona, ¿qué van a hacer? Poner grupos acetilo. Al poner los grupos acetilo, estas colitas de las histonas sueltan el DNA y es más accesible, por lo tanto, es como si tuviéramos un semáforo para la transcripción de los genes, la expresión de los genes, y permiten la transcripción, la favorecen la expresión de ese gen, es decir, que realice su función. Sin embargo, si nosotros vemos aquí que las desacetilasas son las que están actuando, pues estos van a reprimir la transcripción de esos genes, van a evitar que estos realicen su función, que se puedan expresar.